Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. En esta ocasión, ya hoy martes 19 de julio, vamos a estar presentando la lección de toda la semana, presentando asimismo las lecciones pasadas. Nuestro texto para memorizar durante esta semana dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a la lección del sábado 16 de julio, ver el rostro del orfebre. Amigos, el orfebre es el artífice que trabaja en la obra de arte con el oro, poniéndolo a grandes temperaturas a fin de que quede puro por completo. La obra estará completa cuando el oro, después de pasar por el proceso del fuego, refleje en sí al orfebre, o sea, a la persona que está trabajando el oro. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por momentos duros, pero nosotros estamos soportando en el nombre de Jesús. Al final, después de pasar por todas las pruebas que tengamos, después de soportarlas, tú debes reflejar en tu vida el rostro de Jesús. Lección del domingo 17 de julio. A su imagen. Dice el texto de Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el principio Dios nos hizo a su imagen, pero el pecado corrompió, desfiguró esa imagen. Ahora, la pregunta es, ¿en qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Amigos, cuando Dios crea al hombre, éste debía llevar su imagen, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Es decir, esta imagen era más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Debía reflejar la santidad divina de su Hacedor, pero el pecado destruyó y desfiguró esa imagen. Por esto, Dios busca restaurar esa imagen, que podamos reflejar la santidad de nuestro Creador en nuestras vidas. Ellen White dice en el libro Deseado de todas las gentes, página 641, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entiendes lo que nos dice Elena de White en la cita anterior? También podemos ver el libro de Job capítulo 1, Mateo capítulo 5 versículo 16, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 y Efesios capítulo 3 versículo 10. En respuesta a esta pregunta, podemos decir que a través de las pruebas a las que somos expuestos y a los desafíos, seremos purificados hasta que nuestro ser refleje a nuestro Hacedor. De igual modo, nuestro carácter llegará a nivel de reflejar el de Cristo y se cumplirá su promesa de venir a buscarse a sí mismo. Cristo nos preparará para que su imagen sea impregnada en nuestras vidas. El fin último del cristiano es reflejar a Cristo en nuestras vidas, honrar a Cristo en todo nuestro ser, hacer su voluntad y que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros hechos sean los hechos de Jesús, que podamos respirar y respiremos a Cristo en todo lo que hagamos y a los lugares donde vayamos también. Lección del lunes 18 de julio. Fe en medio del fuego refinador. Toma tu Biblia
y lee Job capítulo 23, versículo 1 al 10 y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la esencia de la lucha de Job? ¿Qué es lo que no ve? Al mismo tiempo, ¿que acepta por fe a pesar de todas sus pruebas? Amigos, la vida de Job la conocemos. Hemos leído el libro que tiene su nombre y hemos visto por las pruebas que ha atravesado. Pero hay muchas cosas que no nos hemos detenido a mirar, cosas que expresa de sus propios labios. Job entiende todo lo que le está pasando. No atribuye a Dios ninguna de sus desgracias, más bien acepta sus pruebas y decide permanecer firme sin importar lo fuerte que pueda ser, ya que está seguro de que saldrá victorioso y mejor. Saldría de ese fuego de pruebas, de ese fuego refinador, reflejando en sí mismo la gloria de su Creador. Job entendió que estaba siendo probado y estaba resuelto a resistir, cuéstele lo que le cueste. Con una vista hacia el futuro, él notaba que si se mantenía contemplando a su Creador, si se aferraba a su Dios, él saldría mejor aún de lo que es. Él sería mejor aún de lo que había sido. Él saldría como el oro puro, reflejando al orfebre. Ahora, yo quiero que miremos esto. Job soportó, número 1, pérdida material. Número 2, pérdida económica. Número 3, pérdida familiar. Número 4, pérdida de salud. Número 5, desequilibrio familiar. Número 6, desestabilidad emocional. Número 7, pérdida de sus amigos. Número 8, desconfianza. Número 9, depresión. Y número 10, menosprecio. Esto sufrió Job. Y si usted no lo ha visto, entonces le aconsejo que lea el libro capítulo por capítulo y se detenga a analizar cada palabra de las que él dice. En este fuego, Job sufrió mucho. Tenía gusanos en su cuerpo, adelgazó hasta los huesos, hedía, sintió dolor físico y emocional. Sufrió por la pérdida de sus hijos, pero soportó y sobrepasó el fuego al que había sido expuesto. Ahora, ¿cómo lo hizo? Simple y llanamente confió en su orfebre, que es su Señor. Confió en su Dios. Palabras como la siguiente fueron las que le dieron empuje a Job. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 22. Otra palabra de estas que le dieron empuje y que nos da empuje a nosotros mismos también es la que él dice en el capítulo 13, versículo 15. Aunque él me mate, en él esperaré, porque él es mi alabanza. Alabado sea el Señor. Palabras como yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo y después de deshecha esta mi carne, yo mismo veré a Dios. Yo mismo estaré presente en aquel día. Yo mismo voy a verle cara a cara. Esto lo decía de esta manera porque confiaba en que saldría mejor de lo que estaba antes. En que después de pasado este fuego refinador de pruebas que tenía, él reflejaría la gloria de su Creador. Lección del martes 19 de julio. Las últimas palabras de Jesús. Ahora les invito a leer la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 del 1 al 12. Y vamos a analizar las siguientes preguntas. ¿Cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves el aceite como un símbolo del Espíritu Santo, como algunos entienden, o como la posesión del carácter, como otras personas coinciden en esto? ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti? Si el aceite representara al Espíritu Santo o un carácter semejante al de Cristo. Analicemos esto. El Espíritu Santo es el agente que obra la transformación de la persona. Es quien se encarga de la obra de convencimiento de pecado en nuestras vidas.
Esto hace el Espíritu Santo y a través de esto se manifiesta lo que es la obra de reconstrucción de nuestro carácter. Y todo por obra del Espíritu Santo. Ahora, ver el aceite como el carácter, podemos entender que es obra del Espíritu Santo quien en nuestras vidas perfecciona el carácter. Es decir, no hay mucho cambio en este sentido. El Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, es quien moldea nuestro carácter. Ahora, lee la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46 y responde la siguiente pregunta. ¿Qué criterios se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? Amigos, los criterios tomados en cuenta aquí son las obras, que es un reflejo de su carácter. O sea, las obras reflejan tu carácter. No somos salvos por obras algunas que nosotros podamos hacer, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Somos salvos por gracia, pero esta gracia, esta salvación se refleja en acción, en nuestros caracteres, y el mismo, por gracia, abunda en obras. Dios nunca se ha agradado del que es vago. En todos los términos hablando, el Señor le gusta que sus hijos trabajen. Y en esta obra nosotros debemos estar trabajando. No es que ya eres salvo por gracia y no debes hacer nada. Debes permanecer trabajando en esta obra, trabajando en este ministerio. Si eres salvo por gracia, tu carácter de salvado reflejará que estarás trabajando en la obra de reconstrucción del carácter de otras personas, en la obra de edificación de vida espiritual de otras personas, en la obra de transformación y llamado de otras personas a Cristo Jesús. Estarás trabajando, estarás abundando en buenas obras, pero eso no significa que por eso serás salvo, sino que si eres salvo, estarás haciendo eso. Pasamos a la lección del miércoles 20 de julio, los entendidos. Toma tu Biblia y lee Daniel capítulo 12, versículo 1 al 10 y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué época de la historia de la tierra hace referencia? Más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esa época? ¿Qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? También podemos ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Amigos, aquí se viene hablando de la lucha de los poderes del capítulo 11, lucha entre los gobernantes y cada cual piensa tener el poder y el control y el dominio sobre todo el mundo, hasta que se levanta de su silla el gran príncipe que está de parte de su pueblo. Esto hace referencia a los últimos tiempos de la historia de la humanidad. El pueblo de Dios de esa época será un pueblo santo, entendido, justificado, emblanquecido y purificado, que reflejarán a su Creador en hechos, palabras y pensamientos. Esto en contraste con los malvados de ese tiempo que procederán impíamente. De igual manera, los malvados de ese tiempo estarán llenos de tinieblas. También durante este tiempo los malvados o los impíos no serán personas entendidas, no serán justificados, no serán puros, no serán emblanquecidos. Por esta razón, esta generación perecerá. Es como la parábola de las ovejas y los cabritos, porque te das cuenta de que un grupo es separado a la izquierda y otro a la derecha. El grupo de la derecha es llamado y el otro de la izquierda es preparado para recibir el castigo. Hay una diferencia total entre estas dos generaciones de este tiempo final o último, un grupo justo y santo y otro sucio e injusto. Pasamos a la lección del jueves 21 de julio, el carácter y la comunidad.
Te invitamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 y responde las siguientes preguntas. ¿Qué destaca Pablo aquí? ¿Qué papel otorga a la comunidad? Pablo destaca que todos hemos sido constituidos por Dios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero esto es para que seamos perfectos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Todos debemos llegar a ser uno en la fe y el conocimiento de Cristo. Aquí no se da cabida al individualismo, sino que somos un colectivo, un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, según Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice Pablo que debe suceder antes de que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana. Prácticamente debemos tener todas las cosas en común. Todos los ministerios trabajan en un bien común que es la plenitud de Cristo. Nadie trabaja por sí solo. Nadie hace las cosas por sí solo, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús y funcionamos mejor cuando estamos unidos, no separados. Entonces, ¿en qué se diferencia el testimonio de una comunidad que revela la plenitud de Cristo del de una persona que revela la plenitud de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene esto en el contexto del gran conflicto? También podemos ver Efesios capítulo 3, versículo 10. El testimonio de una comunidad es más poderoso que el de un individuo. A Dios siempre le ha gustado la colectividad. Dios trabaja en colectivo. Dios no trabaja por separado. Es por eso que vemos un ejemplo de todo cuando dice hagamos, descendamos, confundamos. También nos muestra que el trabajo debe ser hecho en conjunto. Amigos, el propósito de Dios es que la iglesia sea un testigo viviente de la sabiduría divina, así como un paciente recuperado demuestra la capacidad del médico. En realidad, puede decirse que la iglesia es más una prueba o evidencia del poder y de la sabiduría de Dios que un agente de estos. La iglesia cumple mejor su misión cuando utiliza todos los dones, no de uno, sino de todos sus miembros en colectivo. Amigos, ya finalizando, podemos analizar o comprender por qué la lección fue titulada Ver el rostro del orfebre. Y es que en medio del fuego de pruebas en que estamos, cuando salimos de allí, de esas pruebas, salimos pulidos, salimos tan purificados que resplandece en nuestro rostro, resplandece en nuestras vidas el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que se manifiesta su gloria en nuestras vidas, se manifiestan sus obras en nuestras vidas. Y por eso, como soy salvo, represento dignamente a mi Señor y Salvador Jesucristo en todo lo que haga. Ese es el fin del asunto. Nosotros debemos reflejar a nuestro Hacedor en todo momento. Amigos queridos, eso es todo por este día. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sea el Dios Todopoderoso siempre, en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Te esperamos mañana en un próximo programa. Dios te bendiga.